Buenas tardes, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo encuentro del Seminario Internacional de Filosofía, Ciencias y Humanidades. El día de hoy tenemos al doctor Sergio Hernán Peralta Venegas, a quien tengo el honor de presentar, que nos trae una interesante presencia de la cual les hablaré a continuación. Les quiero contar que Sergio Peralta es un doctor en historia, es también magíster y profesor de esta misma especialidad, graduado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. También el doctor Peralta tiene estudios de magíster en ética y doctrina social de la Iglesia en ILADES. Actualmente se desempeña como docente de la Universidad Andrés Bello, donde imparte los cursos Taller de Historia de Chile siglo XX y Taller de América Latina siglo XX, además de razonamiento científico y pensamiento crítico en estudios generales en la mencionada Universidad Andrés Bello. Sergio es miembro de la Sociedad de Historia de la Iglesia en Chile, que depende del Arzobispado de Santiago. Sus líneas de investigación son Historia de América y Chile, Historia de la Iglesia, Historia económica y social. El título de la ponencia que nos trae hoy es Paternidad, Afectividad y Percepciones Familiares, epistolario de Ignacio Santamaría entre 1860 y 1920. Para terminar, les cuento que el tema que aquí nos va a presentar es su tesis de grado para optar al magíster, y tema que también está en proceso de convertirse en un libro que verá la luz dentro de poco, con la gracia de Dios. Dejo con ustedes entonces al doctor Sergio Peralta Venegas. Adelante, Sergio. Buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes. He invitado a mucha gente, pero ha llegado Roberto, que es mi hermano argentino, de todos los que invité, así que espero que se sumen otras personas más. Yo lo que pretendo hacer a continuación es contar más o menos de qué se trató mi investigación, de cómo llegué a los temas, y en lo posible, si los minutos me dan, ir a tierra derecha para analizar algunas cartas sobre la temática en cuestión, ¿ya? Esto no pretende ser algo doctor, ni mucho menos. Traté de hacerlo lo más familiar posible, así que les voy a compartir pantalla para, para comenzar a exponer. Eh, el tema se llama Paternidad, Afectividad y Percepciones Familiares, y básicamente es un trabajo hecho a partir de un epistolario de la familia Santa María Márquez de la Plata, aunque abarca a los distintos hijos y descendientes de esa familia, pero epistolarios que son más o menos 500 cartas desde 1860 a 1920. Esto se centra básicamente en Chile. eh, Aquí ya vemos 3 chilenos, por lo tanto tengo que hacer harto contexto de los temas, y es básicamente Santiago de Chile, y la producción de las cartas son de los alrededores, de ciudades como Valparaíso, Viña del Mar, Rancagua, donde la familia va extendiendo su estadía, ya sea por vacaciones o porque tienen una casa de, de, de retiro, si se puede decir, porque muchas veces se iban de la ciudad grande para pasar al campo y estar ahí un fin de semana y a veces meses. Eh, Quiero partir por contar, en historia le llamamos, suena feo el estado de la cuestión, pero es el análisis de lo que se ha escrito. En otros lugares suelen utilizar el estado del arte, y yo quise partir por esto porque dentro del trabajo de historia de la familia, eh, es un trabajo relativamente joven y con poca producción. Esto nace básicamente desde el quehacer de historiadores británicos, por ejemplo, otros norteamericanos, franceses también, que derivan desde la demografía histórica, van a derivar a la historia de la familia.
Entonces, lo que primero les ocupa a muchos de estos autores es determinar los índices de nupcialidad, mortalidad, a qué edad se casaba la gente, en fin, desde esa perspectiva trataban de reconstruir la historia y después se dieron cuenta que la demografía les quedaba un poco corta y dieron el salto a desarrollar historia de la familia. Entonces aquí hay autores, algunos clásicos, como Lawrence Stone, Michael Anderson, Peter Laslett, Edward Shorter, Jan Flandrin y James Casey. Son de Europa y Estados Unidos básicamente. De la tradición de los anales, que es una tradición historiográfica de principios del siglo XX, que fue bastante monolítica en nuestro siglo XX. Están los trabajos de Duby, Michel Perrot y Aries. De la historia de la familia también se ha derivado hacia la historia de las mujeres. Por ejemplo, Michel Perrot con George Duby hicieron por lo menos muchos trabajos sobre la historia de la mujer. En España ya está jubilado Francisco Chacón, ha trabajado mucho este tema. Pilar Gonzalo en México, Ricardo Cicerquia en Argentina y Asunción Lavín en Bolivia. La mayoría de estos autores ya están de avanzada edad y tratan de dejar a sus discípulos este trabajo, pero la mayor explosión de investigación y trabajo se concentraron entre los 70 y los 90. De hecho, en Chile hay muy poca gente que se dedicó a cultivar historia de la Iglesia. Ahí tenemos algunos trabajos sobre historia de la familia. Por ejemplo, se integra en la historia de la vida privada algunos temas familiares que hizo bajo la dirección de Aries y Duby. Distintos autores trabajaron 8 tomos sobre vida privada desde los tiempos antiguos hasta el siglo XX, donde se incluían algunos temas de la familia, pero hay 2 trabajos que son netamente historia de la familia que lo hicieron David Kertzer, que es norteamericano, con personas de Italia, que Barbagli y Marcio, que es historia de la familia europea. Eso son 3 tomos y en donde hay una gran producción, es del 2003, pero una producción de ese tipo ya no se ve, como que tuvo una fuerte explosión. Hubo mucha gente que trabajó en ello, pero pareciera ser como las modas, pasó eso, y ya estos autores se dedican a otros temas. De hecho, David Kerser hizo un libro sobre el Vaticano y el Papa, se fue a otra línea. Y tenemos también otra producción, también europea, de historia de la familia y el impacto de la modernidad. Todos esos materiales yo los trabajé en mi tesis, traje muchos autores más, y en Chile realmente es muy poco lo que se ha hecho. Por ejemplo, tenemos nosotros a Eduardo Cavieri y René Salinas, que Eduardo Cavieri murió en diciembre del año pasado. Salinas ya está bastante octogenario, entonces eh, son los únicos que construyeron así un libro de historia de la familia concretamente. Rolando Mayafe y Sergio Vergara también han muerto y fueron los que primero empezaron a trabajar en historia de América, sobre todo, cómo las familias se iban ordenando, articulando e interactuando. Un trabajo muy interesante es de Igor Boykovich, que es su tesis de doctorado. Él trabajó en Europa sobre historia de la familia y sobre todo de la familia del Bajo Pueblo. Desde el año 2007 en adelante hay una merma significativa en la producción de historia familiar. Los nombres que mencioné son los que sinceramente trabajan en historia de la familia. Hoy en día es muy poco lo que podemos encontrar respecto a estos temas. Seleccioné ahí, por ejemplo, el libro de Cavieres y Salinas, que se llama Amor, Sexo y Matrimonio en Chile Tradicional, que en base a ese libro yo comencé ya a dedicarme a trabajar mi tesis, porque Eduardo Cavieres era mi profesor guía del magíster, también fue el pregrado y en el doctorado también. Entonces, de alguna manera, yo me sentí un poco vinculado con la labor de Cavieres, perdón, y el año 91 hizo esta publicación. Si nosotros tomamos en cuenta este libro de Cavieres y Salinas,
uno puede buscar libros sobre historia de la familia en Chile y no va a encontrar. Lo que podemos encontrar es sobre los afectos que escribió Teresa Pereira, que también está eh, no recuerdo la edad, pero ya está jubilada en cuanto a la docencia, básicamente. Bueno, y Cavieres con Salinas toman el libro de Lawrence Stone, que es del año 78, Familia, Sexo y Matrimonio, si ven, como el mismo título, y el trabajo de Stone ha servido modelo para la construcción de esta monografía que hizo Cavieres con Salinas. De hecho, fueron estos dos libros los que más me interesaron para construir mi tesis de magíster. ¿Qué temas nosotros podemos encontrar en la mayoría de estos textos? Ahí tengo el texto de Teresa Pereira que se llama Afecto e Intimidad, que es lo último que yo he encontrado en cuanto a producción. Los otros han sido textos latinoamericanos, y si uno sigue investigando ahora, vamos a encontrar muchos textos en Brasil, en México, en España, pero ya en Chile ya no hay este trabajo. Y los trabajos que se hacen en Brasil, México y España básicamente apuntan a la sociedad tradicional, tiempo de la colonia, siglo XVIII, siglo XIX, pero no se avanza más allá en la reconstrucción de la historia familiar. En la mayoría de estos libros nosotros nos vamos a encontrar con temas patrimoniales, como la familia tenía sus bienes cuando ingresan al matrimonio. De hecho, uno encuentra los testamentos donde van dando cuenta que llegaron al matrimonio con dinero, con ropa, con muebles, y van mostrando cómo van avanzando su patrimonio y cómo van creciendo y cómo también pueden ir adquiriendo otros bienes. Y hay muchos textos que se dedican solamente a trabajar este tema que es el patrimonio. Bueno, también se encuentran estos textos en la demografía, que ya les había contado que habían trabajos que se dedicaron a estudiar, por ejemplo, las edades del matrimonio, la cantidad de hijos que tuvieron, y sacar cuentas a través de libros de archivos de la iglesia, donde están las partidas bautismales, los libros de bautizo, de función y matrimonio. Entonces, en base a eso, iban sacando ciertas tendencias. Con mi profesor Cavieres, que era especialista en demografía, yo a veces discutía y le decía, ustedes determinaron que los matrimonios tenían 6,6 hijos. Entonces, ¿a qué se refiere eso en tiempos de la colonia? Si yo le decía, si mi familia, mis padres, eh, tenían 12 hermanos, y mi madre otros más. Entonces, esto es un poquito, los trabajos demográficos son un poco sintéticos y quizás no reflejan la realidad. También mostraban que la mayoría de las parejas se casaban a los 20 años, más o menos. Pero es interesante igual ver lo que han trabajado. También temas legales. Hay muchos normativas que tenía, por ejemplo, la iglesia para que la gente se casara. Y dentro de esos temas legales estaban las transgresiones, la violencia y también la relación entre la iglesia y Estado respecto al tema matrimonial. Lo interesante está en que se ve mucha libertad dentro del desarrollo de los matrimonios, mucha libertad en cuanto a la transgresión. Yo me imaginé que la gente iba a ser tomada prisionera, encarcelada, torturada por transgresiones, ya sea bigamia o otros temas, pero no era tan así. Cuando mucho, la autoridad local podía a la pareja, por ejemplo, que practicaba bigamia, los instaba a abandonar el pueblo, pero no había forma de controlar eso, y la gente terminaba quedándose en el pueblo nomás. Así que no es tan como que uno se imagina como una especie de institución que está por sobre las familias y los matrimonios, controlando ya sea el Estado o la Iglesia, que en esa época estaban unidos, sino que era algo más bien libre. Lo que me interesó a mí fue el tema de los afectos. Y Stone es el primero que trabaja dentro de toda la literatura los temas afectivos, pero él los plantea que
hay mayor disponibilidad afectiva desde la revolución industrial en adelante, porque para él consideraba que todo lo que tenía que ver con los afectos, sobre todo para la gente del pueblo, era que no había tiempo, porque estaban en las labores del campo, en la producción artesanal, entonces no había tiempo como para dedicarlo a la familia, para vincularse con los hijos, sino que era visto más bien como una realidad de una unidad productiva a la familia, más que una realidad que estaba vinculada estrechamente con el afecto. Igor Goikovich, se los presenté la otra vez, que de aquí coincidimos algunos nomás de esa reunión, nos expone que a él le interesaba, a propósito de estas transgresiones, donde los archivos de las instituciones judiciales, que la audiencia puede ser, o algún juez de policía local, daban cuenta más bien de las violencias entre hombre y mujer, o transgresiones, y él decía que claro, si uno busca en materiales que son judiciales, siempre va a encontrar el desamor. Entonces él se planteaba de qué manera yo puedo encontrar el amor familiar y el amor del bajo pueblo. Y en un artículo de él, que es parte de su tesis doctoral, me interesó ese tema. Me interesó entrar a conocer, a entender el amor familiar. Y quien trabaja un poquito de eso hoy en día es el trabajo de Teresa Pereira. Eduardo Cavieres, como les mencioné, que fue mi mentor, lamentablemente falleció en diciembre pasado. En uno de sus libros, no póstumos, sino que en los últimos libros que él empieza a dar cuenta de todo su trabajo, me encantó una idea que sacó él y la quise compartir. Dice, eh, como yo les contaba, todo esto parte de la demografía y pasa a la historia de la familia. Dice, la demografía histórica intentó explicar la vida cotidiana, alcanzando estadísticas, índices de fecundidad, nupcialidad. Llegó en el momento en que ya no bastaba con eso, porque todo intento de los historiadores tiene que ver con explicar la totalidad, llegar a dar cuenta de la realidad, y por ello muchos de ellos decidieron pasar desde la demografía a la historia de la familia. Entonces, por eso nace la historia de la familia, y las preguntas que se hacían los historiadores, Javier también se hizo la pregunta, porque él también se dedicó a la historia de la familia, era cómo funcionaba efectivamente la familia del pasado. Esa pregunta me encantó. Insisto, este trabajo es muy posterior a mi realización de tesis. Ya Javier está de vuelta de la historia de la familia y dice, se observaba a la familia pensando que ella sí podía explicar una historia más global. Y esa era como la pregunta que yo me hacía, ¿hasta qué punto, leyendo cartas de una familia como la Santa María, podíamos dar cuenta de una historia más bien global? Eh, otra, otra pregunta que se hace Gabriel, se hace muchas preguntas en ese texto, pero dice, las personas cómo se han interrelacionado entre sí. ¿Qué ha pasado con los miembros de una familia en las relaciones padre-hijo, en la relación entre padre y madre? ¿El amor ha existido siempre o es otro producto cultural? Entonces ahí está el tema que lo han conversado y trabajado los historiadores. O sea, hay algunos que afirman que el tema del amor es algo cultural y que se ha construido y que realmente aparece a mediados del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, y tiempos anteriores el tema del amor no existía tan así. De hecho, eh, yo ahí puse una imagen porque a propósito me interesaba rescatar también por el contexto de la época, rescatar también la afectividad masculina. Entonces, cuando decidí hacer mi tesis, yo pensé, por ejemplo, en todas las personas significativas mías de mi familia, pero me centré en mi papá. Por eso puse la foto de mi padre ahí conmigo en el año 69, y pensé que esa investigación podía ser una forma de reencontrarme con y conocer la afectividad de mi padre hacia nosotros como familia. Entonces, así la pensé y así entré a
la investigación. Ahora, mi gran rechazo fue lo que planteaba Aries. Aries ahí, algo se alcanza a ver el título, que está arriba, lo otro es una foto de otro libro, pero es el niño y la vida cotidiana a través de la historia, más o menos, así se llama el texto. Y Aries es uno de los que plantea que para la historia familiar los niños eran vistos como personas a las cuales se les podía tener un cierto cariño, pero no era visto como un ser al cual los padres le daban afecto, sino no más bien los veían como una persona interesante, querible cuando niño, pero después era visto como una herramienta de producción. Así lo interpreté yo a lo que Aries planteaba. De hecho, hay otros historiadores que frente a temas de la muerte se han exasperado con Aries porque encontraban que estas ideas eran demasiado generalizables y no profundizaba un poco más en eso. Entonces él llega a esta conclusión, dice, escribiendo sobre la familia antigua, pensando el siglo XIX hacia atrás, decía, esta antigua familia tenía como misión profunda la conservación de bienes, la práctica de un oficio común, la mutua ayuda cotidiana en un mundo en donde un hombre y aún más una mujer aislados no podían sobrevivir. En los casos de crisis, la protección del honor y de la vida. La familia no tenía una función afectiva. Entonces, esa parte a mí, cuando leí este texto, me sacó escozor, donde yo me planteo, ¿cómo no puede haber una función afectiva en la familia si tenemos testimonios? Uno puede incluso buscar en la Biblia testimonios antiguos donde está el tema del amor hacia los hijos, por lo menos. Dice, lo que no significa que el amor faltara siempre, al contrario, suele manifestarse a veces desde los esponsales y en general después del matrimonio, creado y sustentado por la vida común, como en el caso del duque de San Simón, que lo cita. Pero en esto, y esto es lo que importa, el sentimiento entre esposos, entre padre y hijo, no era indispensable para la existencia, ni para el equilibrio de la familia, tanto mejor si venía de añadidura. Entonces, tomando esta idea de Aries, yo empecé a decir, estoy totalmente en contra de lo que plantea él, y me empecé a centrar en ver las formas en que la afectividad estaba presente en los varones. Y bueno, obviamente también en la relación varón-mujer, en la relación padre-hijo, padre-hija, pero yo quise verlo desde la perspectiva del varón. Las fuentes, como yo les conté, son epistolarios de la familia Santa María Márquez de la Plata, entre el año 1863 y 1921. Para las personas que no son de Chile, la familia Santa María Márquez de la Plata, el padre, si uno puede decir el patriarca, don Domingo Santa María, en 1881 fue presidente de la República y fue el que proclamó todo lo que son las leyes laicas en este gallito con la iglesia de establecer los cementerios laicos, el matrimonio eh, civil, todo eso pasa por la gestión de Domingo Santa María. Entonces, para mí era interesante este epistolario porque los Santa María reflejaban al liberal que estaba, entre comillas, contra la iglesia y que ellos querían básicamente eh, hacer esta separación iglesia-estado y en esta separación verse eh, como buen liberal, como los masones podían eh, hacerle un gallito a la iglesia, si uno lo puede tomar de esa perspectiva. Eh, pero me fui dando cuenta que Santa María, padre o presidente, no era masón y estaba muy lejos de lo que uno se imaginaba. Tomé como hipótesis eh, que en la expresión afectiva de la familia hay una suerte de tensión entre lo que culturalmente se acepta con los sentimientos personales y como fruto de las adecuaciones familiares por los nuevos roles que el mundo moderno exige. Estaba pensando en 1860 en adelante. En este sentido, entre estos años hubo un cambio manifiesto en la organización familiar y esto fue la apertura de los varones a expresar su mundo interior y afecto a sus seres queridos. Eh, Insisto, Santa María, Domingo Santa María,
era visto desde la historia de Chile como quizá un demonio, porque fue el que mandó eh, el que rompió relaciones con la Iglesia Católica, y expulsó a la autoridad, que era como una especie de nuncio de la época, y con eso, a la larga, era visto como una persona fría, y así nos enseñaban en los colegios, una persona fría, quizás malévola. Eh, ¿Qué más tenemos nosotros? Aquí tenemos la familia. Lo que yo revisé fueron las cartas de esta familia, pero de este matrimonio, Domingo Santamaría con Emilia Márquez de la Plata, trabajé básicamente a Ignacio, que es el hijo de los varones, era el hijo menor, no el hijo menor de la familia, pero era el hijo menor de los varones. Entonces, para ver cómo funcionaba a través de las cartas la afectividad paternal. Entonces, para mí, uno de los que fui siguiendo fue primero a Domingo, después a Ignacio, y después centrándome en Ignacio, cómo él se relacionaba a través de los epistolarios con sus hijos. Ahí tenemos todos los hijos de Ignacio, y arriba aparecen todos los hermanos. Aparece Fernando sin familia porque él muere joven. Era abogado, muere no sé si a los 20 años, pero muere joven, y eso implica una crisis familiar. Ahí están las fotos de la familia. Don Domingo Santamaría aparece aquí en el centro, se me pasó un poco, aparece en el centro, su esposa aquí a la derecha, sus hijas, Fernando aparece arriba, que es el que está de bombero, y Ignacio aparece acá a la derecha abajo, y Domingo Víctor, que es uno de sus hermanos, que se llama Domingo Santamaría, igual que su papá, está aquí en el fondo. El tema para mí fue muy interesante porque si uno ve, por ejemplo, la imagen, aquí nos muestra la imagen de Ignacio con su familia. Y de nuevo destaco que está en el centro aquí Ignacio Santamaría, con sus distintos hijos. Si se fijan, acá hay otro hijo que es bombero, y sus hijas que están aquí al costado. Y acá una imagen ya del anciano con su esposa. Ahí está las hijas y la esposa de Ignacio Santamaría. Yo esperaba encontrar en los epistolarios valores anticatólicos, por lo que dije en un principio, de este tema de las leyes laicas y el conflicto de la Iglesia con el Estado. Pensé encontrar que los varones, que eran, la mayoría de ellos fueron parte del Partido Liberal, eran masones recalcitrantes, entre comillas. Estoy hablando súper entre comillas porque las precomprensiones que uno tiene sobre los temas, y que los varones Santa María iban a ser de una línea anticatólica. Ello solo se evidenció en algunas cartas de Domingo Víctor, que era uno de los hijos del presidente Santa María, con algunos de sus amigos liberales. De hecho, uno de sus amigos hacía fiesta porque había muerto el Papa, entonces decía un enemigo menos al cual vamos a tener, pero eran cosas de jóvenes. En la mayoría de las cartas que yo me encontré hay temas valóricos, católicos y cristianos con citas bíblicas. Citas por parte de Ignacio Santamaría, por parte de su madre, doña Emilia, de su hermana, y tomando enseñanzas del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Todo eso abundaba en sus cartas. Plegarias a Dios y a la Virgen. Desde esa perspectiva, los valores que se transmitieron a los hijos de Santa María fueron inculcados por la madre. Entonces, en esta afectividad masculina, en mi trabajo de la tesis del magíster, me fui dando cuenta que la mujer fue muy importante para el desarrollo afectivo familiar. Era el centro de la afectividad, y esos valores transmitidos por su madre Emilia sirvieron para modelar a Ignacio como padre efectivo. De hecho, leer a Emilia madre con sus cartas con Ignacio hijo, eh, los mensajes, la enseñanza, los valores
eran trabajados de la misma manera de él con sus hijos. Y eso lo aprendió de su madre. Entonces el padre Domingo Santamaría, de él era el carácter y la forma en que ejercía una voluntad paterna, y ahí uno puede decir, ahí está el tema del patriarcado, si se puede decir, hacia los hijos, donde el padre determinaba el futuro de los hijos. Obviamente que este trabajo de historia es un tipo de familia muy distinta a la nuestra, pero había un fuerte modelamiento y una fuerte presencia de decir, el padre decide lo que los hijos van a hacer. Eso lo encontré fuerte. Por contar, Domingo Santamaría era abogado, todos sus hijos fueron abogados, pero uno de ellos decide irse a estudiar a SAM y hacerse ingeniero. Y trabajó en el ministerio haciendo puentes, caminos, cosas así. Y su padre en las cartas nunca valora al hijo que se hace ingeniero, y que se llamaba igual que él, Domingo Santamaría. Sin embargo, añora a su hijo muerto, que había sido abogado y uno de sus primeros secretarios. Entonces, como que sientes esa nostalgia ante el hijo muerto, y no sé si decir rechazo ante el otro hijo que es ingeniero, que no hace, entre comillas, la voluntad del padre. Pero se nota también fuertemente la afectividad. Entonces yo coloco ahí, independiente que en algunos casos hay un reproche, porque no hicieron la voluntad, eh, pensaban ellos que se transformaban en un desamor hacia su persona. Tomando a Ignacio, por ejemplo, él demuestra en todas sus cartas que es profundamente católico, pero para él fue como una especie de traición, entre comillas, que su hija Elisa haya decidido, que era la hija mayor, haya decidido hacerse carmelita y se va a Valparaíso. Entonces en sus cartas él le va escribiendo que es una rama que se rompió del árbol y que él la llora y la añora porque se fue y no está con él. Ya no celebra los cumpleaños, no están juntos. Entonces él le reprocha a esa hija, y me recuerda muy bien como Domingo le reprocha al otro hijo el hecho de que no haya seguido su voluntad. Eh, Aquí tenemos entonces un ejemplo, y con esto voy terminando para poder abrir el tema de las preguntas. Aquí hay una carta de Domingo Santamaría, presidente de la República, que le escribe a su hijo Ignacio sobre que se está inaugurando un puente por su hijo Domingo. Entonces él, más que alegría, está molesto por la inauguración del puente. Y aquí escribe Domingo Santamaría, dice, la relación de la fiesta del Maule, que me ha traído muchas veces lágrimas a los ojos, que es la inauguración del puente de su hijo, un tropel de penas, recuerdos se me ha fijado en la mente. Eran dos hermanos, los dos mayores, Fernando y el otro Domingo, casi, eh, bueno, ahí no entendí lo que decía, bueno, eran casi uno a la vez, que hacían juntos el mismo camino, sonriéndome ambos por el porvenir que se les expresaba. En esos entonces para ellos solo una gota de rocío, pero todo cambia cuando uno decide hacerse ingeniero y el otro se muere. Entonces dice, uno de ellos llegó a la meta despeinado y en el puente de Maule ostentaba su inteligencia y su estudio, ha recogido su premio y su carrera. El otro, que ya asomaba la cabeza con algo parecido como la ley que anunció en la mañana, cayó como la arena que le troncha cubierto de fruto no sazonado todavía. Desde entonces no tengo satisfacción completa. Entonces él dice que su vida afectiva, Domingo Santamaría González, que era el presidente, su vida afectiva se tronchó con la muerte de su hijo. Dice, donde quiera que vea a Domingo celebrando, tropiezo con la sombra de su hermano. ¿Qué no daría por tenerle vivo a Domingo? Perdón, a Fernando. Es el más cruel castigo que Dios ha podido ponerme en la vida. Fíjense, este Santa María que está atacando a la iglesia y construyendo las leyes laicas, dice que Dios lo está castigando. Dice, hoy Fernando se ostentaba con
orgulloso de su hermano, cuya conducta es igual a su honradez e inteligencia. Domingo ha correspondido con usura a los sacrificios hechos para educarle. Yo encontré súper injusta la carta de Domingo Santamaría hacia sus hijos, porque cuando empieza uno a desentrañar todo el tema de los epistolarios, cuando Domingo ya envejece, el padre, es Domingo, el otro hijo, que lo acompaña a todas partes, lo va a buscar, lo lleva al médico, se preocupa por él, pero para el padre es una usura. ¿Y cuál es la usura? No haber seguido su voluntad. Lo voy a dejar hasta acá para poder compartir, no sé si Juan, Merardo, vamos a abrir el tema de las preguntas. Yo les presenté unas pinceladas de lo que trabajo en esta tesis, pero me interesó encontrar padres que dentro de la historia se ven como monolíticos, terminan escribiendo que están tristes, que lloran, que se sienten porque no hicieron lo que sus hijos querían, o que sienten mucho cariño, mucho amor hacia sus hijos también. Eso está en la mayoría de sus cartas.